Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugibaldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más del Podcast Maníaco. Y bueno, como ustedes me escuchan decir cada episodio, este es un episodio muy especial para mí. Un episodio que, también esto muy bien decirlo seguido, tenemos mucho tiempo esperándolo. O en este caso yo tengo mucho tiempo esperándolo, más o menos un año, ¿no? ¿Tiene un año que te invité? Sí, desde el año pasado, Desde el año pasado. desde el año COVID. Fuiste de los primeritos ahí en la lista que dije, este me lo entrevisto. Dije, pero no contaba con que te me ibas a ir. Así que entre tus viajes y entre todo tu jale, al fin ahorita se pudo, después de haber cancelado al menos una vez. Una o vez, dos. sí. Una vez y una fue así de ghosting. A ver qué pasa, a ver si Sí. pasa o no, pero bueno. Aquí estamos, al fin traigo a una persona de Manadero que, pues como tantas personas que he traído aquí, tuve la fortuna de conocer, desde muy chico de hecho. Pero a ver, antes de que entremos a hablar de todo esto, con ustedes soy el doctor, ¿ya te puedo llamar doctor? Ya, ahora El sí. doctor Ramón Castellanos. Ramón, ¿cómo estás? Gracias por venir, en serio. Muy bien, Yugi. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por invitarme. También tenía ganas de venir, pero por una u otra razón, pues Ajá. no se pudo. Pero ya, ahora sí. Aquí Fíjate me que tienes. hasta me ganaron esto de grabar podcast contigo porque tú ya tienes un episodio Ah, con, sí. con alguien más. Pero ese fue en línea. Ajá, fue en línea. Ujú. ¿Cómo se llama este muchacho? Héctor. Héctor Guevara. Sí, Héctor el Guevara, Popo Podcast. saludos del Popo Podcast. Saludos al Popo El Podcast. podcast de un tartamudo. Exacto. Tuviste una entrevista con él, la escuché obviamente, así que ya tengo más o menos una idea de qué preguntarte. Gracias, Héctor. No, pero Para los que quieran saber la otra afortunadamente parte, como que tengo vean una el idea. podcast. Ajá, como que tengo una idea, ¿no? Como que más o menos he seguido tus pasos. Y como decía, tengo la fortuna de conocerte desde bien morro. Pues para aquellas personas que no tengan esa dicha como yo de saber quién eres, pues a ver, háblanos un poquito de ti. Ya dije que te llamas Ramón, pero dime, Ujú. ¿eres de aquí en Manadero? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué te dedicas? Sí soy ama. Sí soy. Sí, nací en Ensenada, no en Maniadero, pero pues he vivido toda mi vida en Maniadero. Ujú. Y pues nada, pues fui a la primaria Maniadero, la secundaria 8 que todos la fuimos Morelos? ahí. Fui a la Morelos. La Morelos, sí. Exacto. Yo recuerdo en la haberte visto mañana. ahí. En la Ajá, mañana. En la mañana, wow. En la tarde, en la secundaria, en la mañana también. Y pues fui al En la Cebeta. famosa 8 y el No Cebetón. me quise ir muy lejos, fui al Cebeta. Y pues de ahí, prácticamente ahí empezó todo. Ajá. Porque de ahí, pues en mi último semestre todavía no sabía yo ni qué quería estudiar. Andaba ahí ¿Sí? entre medicina y gastronomía. ¿En qué estabas en el Cebeta? Era ¿Agropecuaria? agropecuario. Ajá, todo que ver. Sí, entonces ¿Astronomía y qué era la otra? gastronomía. Gastronomía. Medicina y por ahí biología también. Ajá. O veterinario, pero como era en Mexicali no me quise ir. Todo que ver con lo que estudiaste. Entonces medicina no... O sea, era de mis opciones, pero la verdad no me llamaba la atención. O sea, no... Ok, ¿por qué la considerabas? La consideré porque me interesaba como la medicina como tal, Ajá. pero no la práctica, pues. Entiendo, ok. Gastronomía porque pues me gusta cocinar, Ujú. pero pedía en inglés, entonces ahí era una papa en ese entonces y pues no. Míralo, Y- o sea, de temerle entrar a una carrera por no saber inglés, a de repente dar una conferencia en inglés. Es que no era que le temiera, sino que te lo pedían como un requisito. ¿Cuánto porcentaje te pedían? No recuerdo la verdad, pero era algo que no Pero tenía. te lo pedían para entrar Para o saliendo. entrar. Para No, entrar. requisito. Ujú. Ok, ¿aquí en UBC? Sí, en Ok. aquel entonces, no sé Ok. ahora. Sí, no sé ahora Pero tampoco. te pedían cierto puntaje y pues realmente no lo tenías. En aquel Ok. entonces no conocía lo básico, pero no era nada. Ujú. ¿Y biología? Y biología era una de mis opciones, pero cuando conocí la carrera que estudié, que fue QFB, pues dije, no, esta es, porque pues tiene todo lo que Ok. me gusta. QFB es químico farmacobiólogo. Químico farmacobiólogo. En Campus Tijuana de UABC, ¿no? Campus Tijuana, exacto. Ok, para empezar, ¿cómo decides De QFB. estudiar QFB que no tenía nada que ver con tus opciones? Sí. Bueno, digo, todo empezó en la prepa porque estaba yo en mi sexto semestre y yo no sabía realmente qué estudiar. Entonces, en sexto semestre tuve una clase de bioquímica con la profe Guillermina. Que Ajá, sí. seguramente Sí. la conoces o los que Ella están escuchando la conocen. fue mi tutora. Entonces, el con primer ella tuve una buena relación porque, pues, con lo de los intercebetos y todo eso, pues, me mandaba que a los concursos y así, Claro, ¿no? oh my god. De hecho, tú fuiste, creo, De uno de hecho, tus amigos, fuimos a dormimos Tijuana. en el mismo cuarto en Sí. Ciudad Constitución. Sí. Éramos 8 durmiendo en un cuarto Sí. que era para... ¿Cuántos? Para 4. Bueno, en ese de hecho no fui como a concursar en química, o no me acuerdo la verdad. ¿En qué fuiste esa vez? Fui creo que en lanzamiento de disco. Ajá. No, en La Paz sí iba, pero en La Paz se canceló porque hubo pandemia Ajá. de influenza. Otra, wow. Sí.
Sí, hubo una pandemia hace Hubo tiempo. una pandemia antes de esta Sí, pandemia. no fue tan escuchada, pero bueno. Ajá. Entonces, esa nos regresaron. Y luego en San Quintín fue donde sí nos quedamos juntos. Sí, no ¿Fue en creo. San Quintín? Creo que sí. Oye, no, todavía no estabas. No, Pues sí ya fue en no La estaba en Paz. San Quintín, fue en La Paz. Pero en La Paz, te digo, se canceló. Nomás fue Se una noche y canceló, nos claro, regresaron. sí. Entonces ahí no me acuerdo en qué iba. Creo que iba en... Ya estabas en cuarto. Sí, Sí, porque tu último año mi ya no último estuve fue yo. en San Quintín. Ajá. Entonces San Quintín, yo iba al lanzamiento de disco y me parece que estadística. Que nada que ver también, pero el profe Aguado me eligió así de... Ajá, Tú claro. vas a ir y yo, pues bueno. Pues vamos. Pero yo iba sin saber nada de probabilidades. Ajá. Pero bueno, el chiste es que más bien ella me mandó, creo, una competencia que hubo en Tijuana, en la UTT, de química. De química. Y Ok. pues bueno, Y ganaste, di. no gané, ¿No ganaste? ¿Cómo te fue? pero la verdad yo ni me acuerdo. Ajá. Estuve ahí entre algunos primeros, pero no recuerdo exactamente. O sea, fueron unas cosas ahí medio turbias, pero Ok. realmente no recuerdo mucho de eso. Ajá. Bueno, total que me llevaba muy bien con ella y me gustaba, la clase me gustaba mucho y pues yo quería saber qué estudió ella. Y me dijo, pues yo estudio QFB. Ajá. Entonces ya de ahí fue que me puse yo a investigar y ya vi, no, pues que está en Tijuana. Ajá. ¿Y qué dijiste, Y rayos? ya vi, no, pues dije, voy a ver de qué trata, ya me puse a ver el mapa curricular y todo. Y pues lo vi, todo me gustó. Dije, no, pues Claro. de aquí soy. Y ya, apliqué. Yo fui, pues el examen son como en mayo, creo que algo así, ¿no? Ujú. Bueno, la preficha y los exámenes esos de... Mucho tiempo antes. Entonces, pues yo fui así como, no con la idea de ver si quedo, sino pues yo quiero estudiar aquí, pues entonces fui, hice el examen y todo, y pues ya, yo estaba así como que, pues sí, me van a hablar y ya, ¿no? Y sí, o sea, quedé y todo, y pues me fui a Tijuana. Ajá. Allá vivías de lunes a viernes y te venías para el rancho Al los fines de semana. principio venía todos los días. ¿Todos los días? Todos los No, no. En aquel entonces, el camión de Ensenada a Tijuana costaba 150 pesos. Ajá. Y como era estudiante, pagaba la mitad. La mitad, 75 pesos. 75. Entonces, al principio mi papá me llevaba a la central a las 5 de la mañana. Ajá. Y pues ya de ahí yo me iba y regresaba. Eran los cursos, pues, como Ajá. el propedéutico. Entonces Ajá. terminaban a las 2 de la tarde. Entonces yo iba, o sea, llegaba a la central. De ahí agarraba un taxi, que son como los micros de aquí. Ajá. Y ese me dejaba porque estaba cerca, como Ajá. 10 minutos. ¿En el campus? En el campus de Tijuana. Y de ahí regresaba y me venía para acá a Ensenada. No. Todos los días era así, de 5 de la mañana y pues regresaba como a las 4 o 5 en Ensenada. Y así estuve como un mes, 2 meses. Más o menos casi todo el El propedéutico. propedéutico, ajá. Que fue como un curso ahí de nivelación de química y matemáticas y no me acuerdo qué otra cosa. Como de introducción o algo así. Entonces estuve así y tuve la fortuna de que la profe Patti, me parece que se llama Patti, ya no recuerdo, una chaparrita. ¿Del Cebeta también? Del Cebeta. Sí, claro. Sí. Ella tenía una casa allá y me la rentó. No. Entonces, no vivía tan cerca, pero era un camión de distancia. Entonces, pues me fui a vivir ahí. Como un micro, ¿no? Como un micro, sí. ¿Cómo le llaman allá? Pues ese camión. Ese sí era un camión así Sí, como camión, los camión. Transfuturo que había Ok. aquí. Ajá, Así. sí. Ok. Entonces, ese fue el que tomaba y pues ya te digo que estuve como un mes y pues ya después ahí ya más a gusto. Porque pues ya no tenía que venir. Bueno, ir y venir. Ir y venir. Que era pues un gasto de... Bueno, te digo, al principio me llevaba mi papá a la central, pero Ujú. ya después yo me iba en el micro. Ajá. Entonces era el micro más el camión y de regreso, más los Ajá. camiones de allá. Entonces eran como más o menos entre 250 y 300 pesos diarios. Lo mismo o menos que te podría salir la renta, ¿no? Claro. Sí, no, pues eran yo creo que como 1500 pesos a la semana Ajá. en camiones. Mira. damn. Entonces al mes pues ya son como 6000 pesos. Ajá. Y la renta creo que eran como 2000 pesos. Algo Mira, así. No era, pues, sí, no era pero caro realmente. Te quedaba hasta para la comida y todo. Sí. Entonces ya pues cuando me fui, pues bueno, también mi mamá no quería que me fuera. Por eso me Ajá. estuve yendo en el camión. Ajá. Y ya estando allá, pues ya encontré esa casa y pues ya me quedé ahí y ya venía para acá. Al principio cada semana, luego cada 2, luego Ujú. ahí más o menos. Periódicamente. Ujú. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia en general? ¿Cuánto dura la carrera? ¿4 años? Ajá. Ok, los 4 años estudiando químico farmacobiólogo para ti, ¿qué tal? Pues la verdad lo disfruté mucho, o sea, me gustó todas las clases. Bueno, obviamente hubo unas que no, como Sí, ¿cuál odiabas, por ejemplo? todas las humanidades. Ok, ¿por qué llevas humanidades? ¿Es parte del perfil? Es parte de la Ah, formación básica. Claro, y aparte llevas como la cuestión ética Sí, de pero tu trabajo, realmente etcétera. esas clases de ética son como ética en general. Ajá, Como de cosas que pues ni al caso, pues, o sea, lo tienes que ver porque es algo que forma parte de la formación. ujú. Es como ver biología en la primaria o en la secundaria o en la Claro, prepa. sí. O sea, es parte del de, currículum. es algo que tienes que saber
que ya que creces y sales te das cuenta que es importante. Si se ocupa... Pero... Pregunta si ocupamos biología, Sí, claro. sí, sí. Hace Pero 2 años te cuestiones... diste cuenta Sí, sí, de no. que hubo gente No, que necesitaba todavía. clases elementales de Todavía. biología. Y química también. Ajá. Pero bueno, pues lo de ética, no sé, o sea, parece que está de más. Quizá en un futuro nos preguntaremos lo mismo, ¿no? De, oye, Ah. si hacía falta la ética, ¿no? Sí, Pero, hacía falta, ¿quién sabe? exactamente. Bueno, ética, desarrollo humano y todo eso, ¿no? No querías esas. Estructura socioeconómica de México, que era a las Sí. 7 de la mañana. Uf. Entonces, bueno, al menos tuve profesores interesantes y, por ejemplo, esa estructura socioeconómica de México, el profesor que la daba realmente tenía pasión, entonces no la hacía tan zarra, pues. O sea, era a las 7 de la mañana, pero no llegabas a dormirte, al menos. Exactamente. Y de ahí, pues, las que no me gustaron tanto fueron las matemáticas, así puras, como cálculo y todo eso. Pasé, Sí, claro. llevé lo más que llevé fue ecuaciones diferenciales. Ajá. Pero, digo, afortunadamente tuve maestros buenos para esas clases y me fue bien, pasé y todo, pero pues de ahí ya, o sea, nunca más lo vi para muchas cosas más que cuestiones muy aplicadas de ya otras cosas de farmacia y cosas así. Ajá. Pero sí, o sea, lo de ahí, o sea, lo básico, de ahí para adelante eran por las químicas, o sea, haz de cuenta como un repasón todo de la prepa. Sí, claro. Química general, química orgánica, analítica, físico-química, todo eso. Y ya de ahí pues ya empezaba la parte disciplinaria, que es ahora sí todas las materias del QFB, que son pues metodologías de muestreo, de microbiología, farmacia, Análisis. todo, ajá, todo eso de ya lo clínico pues. Bueno, ahí ya tenías también la opción de tomar materias que fueran más dedicadas a lo clínico, o sea, de químico clínico. Sí, entre las extracurriculares, ¿no? De farmacia, ya en farmacia era farmacia hospitalaria, farmacia clínica, biofarmacia, no sé qué. Y pues las microbiologías y todo eso, que va Claro, más porque como a lo clínico. tú vas escogiendo el perfil que quieres ir adoptando, Ajá. entonces... Que realmente no es tan pronunciado porque realmente hay muchas materias que son obligatorias, como todas las de farmacia y biología y todo eso son obligatorias. Ups. Y las que sí son algunas optativas son como tipo cosas más específicas como micología, por ejemplo. Micología aplicada, que fue donde me enseñaba a hacer cerveza y vino. Bendita sea micología. Ecología bacteriana, cosas así más de caché, digamos. Pero las clínicas sí, la mayoría eran obligatorias. Ajá. Al menos las de hematología y así pues. Ya algunas como farmacia clínica, inmunología clínica, hematología clínica ya eran optativas. Pero bueno, o sea, yo me fui más como por lo clínico porque la farmacia no me gusta tanto. Al menos la farmacia hospitalaria comunitaria, que es como básicamente cómo administrar la farmacia en un hospital o en una farmacia de las como la del ahorro así, que ya son aspectos más legales. Entonces eso también no, como que no. Me gustaba la parte de desarrollo de medicamentos, que eso también es otra muy interesante opción. también. Y otras que eran de farmacodinamia y farmacocinética, que eran como cómo se comporta el medicamento en el cuerpo humano y cómo controlar y cómo ajustar la dosis en pacientes que tienen enfermedades renales, cosas así. Eso me gustaba. Eso te gustaba, ok. Wow, interesantes 4 años. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí porque sí. A pesar de que te conozco desde muy chico, pues no teníamos oportunidad de convivir tan seguido hasta que nos reunimos en la iglesia. Okay, ¿cuánto tiempo colaboramos juntos? ¿Unos 3 años? Tal vez menos, ¿no? Más, ¿no? ¿Más? ¿Sí? Yo diría que más. Pero... Bueno, 4 y un poquito más quizá. Ajá. Y ya de ahí pues tú saliste por otro rumbo. Exactamente, me desvié del camino. Así es. Pero sí, más o menos como entre 3, 4 diría yo. Coincidimos, trabajamos un chingo. Ajá. Demasiado, oh my god. Coordinaste un retiro, me acuerdo. Así es. Ajá, y... ¿Qué tal la experiencia para ti en la iglesia esos 4 o 5 años? Porque estabas en el coro, estabas en el grupo, estabas... pues estábamos prácticamente en lo que se hiciera, ¿no? Sí, pues todo. Pues bueno, ahí entré también cuando estaba en la prepa. Ahí, pues me jaló una chica que estaba ahí. Tania, no sé si la conociste. Tania Olachea. Sí, claro. Ella estaba en el coro. Yo iba a misa con mis papás en la de 6 a veces iba a otras. Entonces ahí como que yo me quedaba viendo el coro. Casi siempre. Pero me quedaba viendo el coro y como que me interesaba. Y cuando entré a la rondalla, ella estaba en la rondalla. Y me dijo, oye, que entra al coro, ¿no? Y así como que... ¿Ella sabía que tocabas? Pues como entré a la rondalla, pues estaba aprendiendo. Pero no, realmente no sabía tocar. O sea, aprendí ahí. Pero sí me dijo, oye, pues vente al coro, ¿no? Y así como que, ¿qué? O sea, no. ¿Yo? Pero ya después sí fui. O sea, no sé, no me acuerdo si alguien más me invitó o por qué.
llegué o si fue por ella. Total que fui. Y pues ya en el coro... fui porque quería aprender a tocar guitarra. Y en la iglesia enseñaban. Ahí aprendí también. Pues no te enseñaban, pero pues ahí estabas tú pegado y ahí veías y pues Y más o aprendías. menos, o sea, ¿no? más o menos te ayudaban, pues, pero tampoco era como que te dieran la clase. Había un maestro y te dijeran bien cómo era el Ajá. asunto. Claro. Entonces sí te ayudaban, No me pero tuviste, no... Ajá. No me tuviste maestro. Entonces, pues ahí aprendí realmente viendo más que nada. Ujú. Y David y yo aprendimos así. Ajá, David. Entonces, Cisneros, sí. Entonces, saludos. Saludos a la banda. Entonces después, pues de ahí como que se fue muy cercano como que el coro y el grupo y pues ya El nos grupo de dedicamos de un jóvenes, lado a ajá. otro y pues ya. O sea, Dando hubo un tiempo retiros y en que cosas así. coordinaba el coro, coordinó el grupo y pues ya, o sea, Se era mixteó casi todo, lo mismo. sí, Ajá. era más o menos la misma cosa. Ya de ahí pues estuve sirviendo pues varios años. Ajá. Pues, de hecho cuando estuve en Tijuana todavía ¿Ibas allá? venía. Sí, me acuerdo O sea, que venías. venía algunas veces. Creo que terminé de servir acá casi cuando me estaba graduando. Ujú. Bueno, ya no venía tanto, pues, pero si me hablaban, venía, pues. Claro, sí. Y cuando estuve en Tijuana, pues, también, pues, medio fui a un grupo de allá. Ujú. Se iba a la misa de los jóvenes y, pues, ahí medio iba ¿Te también. gustó el coro? Recuerdo que me dijiste que Sí. de hecho les copiaste en Gloria de allá. Sí, No, no, lo trajiste bueno, acá. esa era otra misa. Ajá. Recuerdo una vez que dijiste, estaba en misa en Tijuana y cantaron el Aleluya de Shrek, Sí, el de Leonard Cohen. sí. Sí, muy, no fue sé, no como hagan que, eso, ¿qué? gente. Y luego aquí también lo cantaron en Monedero. Sí, oh my Después. God. Tenía que suceder eso inevitablemente. Bueno, terminas la licenciatura en química, entras directamente a la maestría. No, yo ya sabía que quería hacer un posgrado, pero resulta que en la universidad pues yo hice mi tesis, hice una tesis y la hice con un doctor de ahí de la UABC. Ajá. Entonces en ese laboratorio, o sea, yo pues me fue bien y todo y digamos que el doctor tenía sus contactos pues y si yo quería entrar ahí, entraba. Entonces ya no era un reto pues aplicar y entrar. Entonces por eso decidí no entrar ahí. Porque Dijiste, dije, "Está pues ya, fácil, no o sea, quiero aquí ya hacerlo". estoy y pues no, o sea, Ajá. como que no vi, no, o sea, estaba en la zona de confort, pues, y dije, no, Ajá. o sea, prefiero mejor hacer otra cosa, también sé que quiero entrar, entonces voy a trabajar, voy a ahorrar un rato, y pues si algo, regreso aquí, ¿no? ¿En dónde entraste a trabajar? Estuve en Tijuana, primero mi primer trabajo fue en un banco de sangre, Ajá. o sea, en cuanto salí, Más o menos, ¿cuál es el jale? en el banco de sangre, lo principal es, pues, sangrar a la gente, o sea, Ajá. la bolsita, ¿no? Llenarla. Ajá. Pero bueno, ese, además de banco de sangre, era laboratorio de análisis clínicos. Y pues ahí es tomar muestra y que... Bueno, en ese es privado, entonces había que... Tenía como contactos con algunos hospitales y había que a veces ir a tomar muestra y eso. Ajá. Pero además tenía muchos pacientes oncológicos, o sea, de leucemia la mayoría. Ujú. Y pues con ellos era difícil tomar la muestra, porque muchas veces como les ponían quimios o cosas, pues tenían las venas muy delgaditas o así. Ujú. O eran pacientes de hospitales que ya estaban muy mal porque tenían hepatitis o qué sé yo, ¿no? Entonces estaban muy hinchados o lo que sea. Entonces al Ujú. principio fue súper difícil para mí porque yo no tenía mucha experiencia realmente tomando muestras. Ajá. O sea, los que iban allá a donar, pues ellos son sanos, entonces tienen No buenas batallas venas. para encontrar la vena. ok. Ahí se ve la vena y pues ahí sí podía, En ¿no? corto, Y vámonos. de hecho los primeros pues fue también difícil porque pues es agarrar práctica y eso. Ujú. Entonces me costaba mucho trabajo, pero como era todos los días, pues rápido agarré práctica. Entonces como a los 2 meses, digamos, ya podía sacarle sangre a algunos pacientes que eran complicados. Ujú. Incluso una vez me tocó una señora ya muy delgada, muy viejita, y ya tenía toda picoteada. Y a veces como último ¿Por qué? recurso... ¿Le sacaban muy seguido? Sí, estaba hospitalizada pues y entonces la estaban picando mucho y como tiene catéteres a veces hay que estarlos cambiando frecuentemente. Oh my god. Entonces cuando haces eso las venas se hacen pequeñitas o se ocultan y ya no las ves. Y como último recurso lo que hacen es sacar arterial, pero eso duele mucho. Entonces pues no, yo fui a tomarle y ya vi que tenía todo picado aquí de las manos. Ay, pobre O sea, doñita. si no ves aquí o aquí, pues lo que hice fue del pulgar, Ajá. unas venitas ahí con la aguja más chiquita, pues 1 mililitro, Ajá. porque era para hacer unas pruebitas, entonces no necesitaban mucho. Y así, pues yo dije, no, ya, o sea, ya aprendí a sacar Ya la sangre, libré, sí. dijiste. Y realmente me gustaba más hacer la parte de la donación, o sea, ahí había que
bueno, primero entrevistar a los que iban a donar, porque había ciertas preguntas. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido en la última semana? Sí, bueno, es parte de, pero es más que nada para ver o sea, qué tanto riesgo hay de que esa Sí, persona claro, sí, pueda sí. tener alguna He pasado enfermedad. por esos interrogatorios. Porque ya ves que hace tiempo, como en los 80s, 90s, Ujú. mucha gente se enfermó de hepatitis por transfusiones. Sí, Y mucha sangre pues venía de gente que hacía cosas de riesgo, pues. sí. Entonces, hubo gente que se ofendía por esas preguntas, o se Claro, ofendía sí. porque no podían donar porque eran gays, por ejemplo. Ujú, Entonces, o sea, no es que te estemos discriminando, pero pues ser gay conlleva ciertos riesgos. ujú. Y había gente que se molestaba y había Ciertas gente que, pues, prácticas sexuales. que lo mismo tener tatuajes o tener perforaciones Ujú. o hacer otras cosas, ¿no? Qué sé yo. Ujú. O sea, trabajar, por ejemplo, en un hospital o en un banco de sangre, pues Sí. también te Sí, descarta, ¿no? Sí, yo, Y no es discriminación, o sea, es... no es, claro, y recuerdo que me hacían un montón de preguntas así, pero directas y medio incómodas, ¿no? Me tocó ir a donar cuando estaba estudiando para ser sacerdote. Ujú. Entonces le dije, bueno, ¿sabe qué? Yo estoy estudiando para ser sacerdote. Ja, No sí, tengo estuvo relaciones estudiando sexuales. para ser sacerdote. Ajá, no tengo relaciones sexuales. Pero aún así, me dice, mira, tengo una lista de como 30 preguntas respecto a relaciones sexuales, te las voy a hacer de cualquier manera. Y ahí me empieza, ¿no? Ujú. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Y yo, pues no sé, deja de pensar. Cuando inicié el Ajá, seminario, ajá, más o menos. ¿qué Por año ahí, estamos? ajá, Y eh, no sé, realizas prácticas homosexuales, has donado sangre antes, tienes tatuajes, un montón de preguntas en Ujú. general. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ahí estuve, no mucho, de hecho, menos del año. Ok, ¿y después de eso Casi entraste ya a la maestría o qué? entre ¿O no? 6 y 8 meses. No, de hecho, trabajé ahí un poco más de medio año y después me moví a trabajar en la industria farmacéutica. Ujú. Entonces ahí realmente me cambié porque también ya fue como que siempre era hacer lo mismo, pues. O sea, me Claro, gustaba sí. la parte de fraccionar Ajá, y el laboratorio clínico era fácil, pero pues era así como que, pues una biometría, maquinita y ya está. sí, un procedimiento muy repetitivo, Sí, sí, cero sí. creativo. O sea, yo ya había aprendido a sacar sangre, ya había aprendido a sangrar a pacientes, o sea, donadores. Ujú. Había otras cosas que hacían ahí, pero que yo no podía hacer porque no tenía la práctica. Por ejemplo, ahí hacían transfusiones de médula y sacaban médula, Sí, tienes pero que eso hacer ya lo una hace, jeringota, ¿no? sí, eso ya lo hacía un enfermero que trabajaba ahí. Ujú. O sea, eso lo tiene que ser pues un médico o una enfermera. Y pues Ujú. yo no, o sea, QFB no estás cualificado. me pudieron haber enseñado, Ajá. pero, o sea, legalmente yo no lo puedo hacer, pues. Entiendo. Entonces no se iban a meter en broncas legales. Exacto, jamás. entonces pues no. Y pues no, o sea, lo demás era pues fraccionar la sangre, obtener los componentes, que eso también estaba pues divertido, era interesante, pero pues era lo mismo. Ujú. Y pues no, o sea, realmente me aburrí un poco y decidí pues probar ahora la industria farmacéutica, Ujú. que también me gustaba, pero también descubrí que no era lo mío. Ok, ¿en qué trabajaste ahí? Ahí yo fui químico analista, químico de análisis, químico de desarrollo. Ajá. ¿Y en qué consistía más o menos el jale en general? Ese puesto, lo que hacía yo, bueno, en la industria farmacéutica, pues tienen sus medicamentos, digamos, que ya fabrican y tienen medicamentos que están en desarrollo o que quieren producir. Ok, ¿tú Entonces, te dedicabas a la zona de pruebas? ¿Al área de ah, pruebas? digamos que yo analizaba los medicamentos que producían que querían hacer nuevos. O sea, Ujú, por ejemplo, ellos decían, pues ahora queremos hacer omeprazol. ujú, Entonces, había un grupo o un departamento que se encargaba de hacer la formulación y nosotros probábamos que la formulación cumpliera con los estándares que piden. ujú. O sea, bueno, la industria que trabajaba yo eran genéricos, entonces lo que hay que hacer ahí es que tienes que hacer el medicamento lo más parecido al de marca posible. Entonces, Ujú. en ese caso, por ejemplo, el de referencia es el genoprazol o algo así, ¿no? O algo así. Por Genoprazol. decir marcas. No me acuerdo, no, Losec, creo que es Loseca, Ajá. el bueno, El bueno, el de patente. Qué bueno que lo dices, ajá. Lo sé cada. Pero ese está carísimo, ¿no? Ajá. Entonces el genérico tiene que cumplir exactamente con los mismos parámetros que piden. Los que se hacen ahí, o los que hacemos nosotros, al menos para esos medicamentos, porque hay muchas pruebas, es un perfil de disolución y una valoración. Que la valoración quiere decir que lo que tú pongas, o sea, digamos que la cápsula te da 20 miligramos Ajá. y tú tienes que recuperar 20 miligramos. Damn. Entonces, a veces es complicado, o bueno, tienes que hacer análisis porque cuando haces tus capsulitas o lo que sea, no siempre pones la misma cantidad. Ok. ¿Lo miden en porcentajes? Sí, o sea, Ok. se pone, digamos, el 100% son 20, entonces puede estar más o menos tanto porcentaje de, Ok. ¿Qué de fue lo más desviación. cerca que estuviste de igualar algo?
el detalle es que yo nada más lo analizaba, o sea, yo no fabricaba las cápsulas. Entonces, cierto. a mí me las daban, yo analizaba y, ¿sabes qué? Esto no cumple, Ok. vuélvelo a hacer, ¿no? O Ajá. cambia algún parámetro o Ajá. algo así. Entonces, eso era uno, o sea, que cumplieras con la cantidad que estás poniendo en la cápsula. Y la otra era el perfil de disolución. O sea, si era un medicamento normal, usualmente se hace para que se disuelva en el estómago. Entonces lo que hacías es, hay un aparatito que es, básicamente es un vaso de precipitados con Ujú. una solución que se parece al estómago. De ácidos, ajá. Ajá, entonces ahí ponen la cápsula y mides qué tanto tiempo tarda en disolverse Ujú. y qué tanto se disuelve el medicamento en el, pues en el líquido. Ujú. Entonces ahí ya, digamos que haces también como tipo valoración, o sea, qué tanto se Ujú. libera del fármaco y qué tanto recuperas. Y eso lo comparas con el de Vas creando tu estadística, vas desarrollando o sea, la tablitas comparas, y todo, haces ajá. un perfil de disolución, o sea, Ajá. con el tiempo, o sea, pones varias y lo mides Sí, todo y ya. varias muestras. Ajá, tiene, pues sale la curvita y ya, entonces Ajá. tienen que salir comparables Ajá. en cierto grado, ¿no? Ajá, que los límites no sean ni tan Ajá. bajos ni tan altos. Bueno, Entonces- altos de preferencia mejor, Entonces, si ¿no? cumple con eso, Ajá. puede decirse que es comparable, entonces Ujú. genérico. Y dependiendo del medicamento, hay otras pruebas que se pueden hacer, pero al menos la mayoría de los que hacíamos eran prácticamente era valoración y disolución. Y bueno, había diferentes pruebas de valoración, o sea, diferentes métodos, digamos. Ok. Pero no entra mucho en detalles. Muy bien, bueno. Déjame hacer una pausita para la cámara y Sí. ahorita continuamos. Ok, entonces, ¿cuándo es que entras a la maestría? Ok, entonces yo, digo, trabajé banco de sangre Ajá. y luego me moví a la empresa farmacéutica. Eso en Tijuana todo. Entonces ahí trabajé yo año y medio. Ok. Año y medio. Eso fue en el 2016. O sea, salí en 2014. 2014 en septiembre. Entonces como hasta diciembre, enero, febrero trabajé en el banco de sangre. Ujú. Y en 2015 entré a la empresa. 2015 trabajé todo ese año ahí. Y como para mayo yo ya andaba buscando la maestría. Ujú. Para la maestría, cuando yo estuve haciendo mi tesis, el doctor me dijo que aplicara a una cosa que se llama Biosimbes. Él te recomendó. Él me recomendó el Biosimbes, que es básicamente como una expo de un instituto de investigaciones en la Ciudad de México. Ok. Entonces ahí tú aplicabas como, digamos, una beca y ellos te pagaban el avión y todo, y pues te ibas para allá a ver pues qué ofrecían de posgrados. Ujú. Entonces el instituto se llama Simvestab, que es un instituto de posgrados del Instituto Politécnico Nacional. Entonces ahí yo apliqué y no me dieron la beca. Eso fue cuando estaba en la licenciatura, cuando Ajá. estaba terminando, porque era para alumnos que estaban en sus últimos semestres. Ok. Entonces no apliqué, pero dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya me fui a trabajar y todo, pero yo me seguía acordando del Simvestab. De que existía eso. Entonces dije, pues lo voy a buscar, porque la otra opción era en CICES. Pero en CICES me metí y en ese entonces no existía lo que ahora es el investigaciones biomédicas. Ok. Como que andaban planes apenas de hacerse. Ujú. Entonces dije, pues lo que estaba ahí, la mayoría eran cosas de oceanografía, bueno, oceanología, y lo de biología eran cosas marinas. Entonces sí me gustaba, pero como que no... No era el O sea, perfil que buscabas. yo en QFB pues fue todo clínico en humanos y pues no, nada con la onda esta de biología marina, entonces pues Ujú. no me llamó la atención. Entonces vi en Simvestab, o sea, busqué los departamentos y estaba entonces el departamento que era de biomedicina molecular, que era el más reciente. El más chico, pero el más reciente. ¿Qué Entonces, tan reciente era? digamos reciente, 30, 40 años. Ah, ok. Porque los demás son más viejos. Ok. Es, Bueno. es el más reciente, ¿Qué? ajá. Uf. Y es el más Oh. chico. No, los otros tienen mucho, o sea, casi desde que se fundó el Politécnico. No, muy bien, ok, Entonces- ok. Sí, recientón entonces. Y resulta ser que el Simvestab, si no es el primero, es de los institutos mejores de la ciudad, de México, de todo De México. todo el país. Pero pues no es muy conocido, o sea, yo no había escuchado de él Jamás hasta en la vida. que me dijeron Yo del hasta ahorita. Biosimbes. Hasta ahorita. Y Hasta eso que que me dijeron- estuviste ahí. Sí, hasta que me ahorita. dijeron del Biosimbes. Incluso mucha gente de la Ciudad de México no lo conoce. No conoce el Simvestab. Ajá, entonces, pues yo me chequé, digo, la página del Simvestab, vi los departamentos y pues vi ese de biomedicina molecular. Y dije, pues este suena bien. Entonces ya me puse a ver como que los doctores que trabajaban ahí y qué líneas de investigaciones tenían. Entonces ya encontré ahí varios que dije, pues se ven bien. De hecho, o sea, el doctor que me interesó su línea de investigación lo contacté y ya él me dijo, pues sí, puedes mandar tus documentos a la secretaria aquí y pues las fechas de inscripciones son como en mayo, ¿no? Algo así. Ujú. Entonces mandas tus documentos y luego te hacen una entrevista y luego haces como un examen y ya deciden si te quedas o no, ¿no? Ujú. Entonces yo, pues bueno. Entonces
ahí no era como de hablar con él directamente, sino de aplicar. Porque ahí entrabas, tenías como un año de cursos y luego ya buscabas con qué doctor irte. Exacto. Entonces, bueno. El que te iba como que, como tu orientar, tutor. guiar, okay. Ajá, como tu tutor, donde ibas a trabajar en el laboratorio. Entonces, pues ya yo igual, pues estaba trabajando y yo ya había avisado que me iba a ir. En ese entonces, en abril del año de 2016, yo fui a la Ciudad de México, tomé mis vacaciones, fui a la Ciudad de México en concierto de Coldplay, visité a mi hermana y anduve viendo lo del Simbes. Entonces, como 2 o 3 semanas después, fue que fui a hacer la entrevista. O sea, yo mandé mis documentos como en línea a la secretaria y ya me dijo, pues tal día va a ser la entrevista y los exámenes como el día siguiente. Pero como yo estaba trabajando, pues fui y vine. Entonces me fui un día como en la noche, llegué al Simvestaff, creo que primero fueron los exámenes y me parece que el día siguiente era la entrevista. Entonces en la entrevista pues, te preguntaban qué sabías tú, algo así como que platicaras un poquito de si hiciste tesis y pues qué te interesaba y otras cosas que ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Antes te pedían que presentaras como un artículo, que la verdad yo no tenía mucha experiencia con eso, pero afortunadamente no me tocó, nada más fue como una entrevista. Te salvaste. Fue una entrevista así muy general, como que qué esperabas y así, y ya. Entonces, de todos los que fuimos, seleccionaron como me parece que como a 20 y algo. ¿De cuántos que aplicaron? La verdad no sé. Éramos yo creo como 30 o más. No sé cuántas aplicaciones tuvieron ese año porque pues yo era de los que estaban ahí. Ok, los 30 que estaban ahí eran como candidatos, algo así. No tanto aplicantes, porque aplicas, pero ellos te llaman, me imagino, ¿no? Entonces, esos fueron como que, ok, de todos los que aplicaron, seleccionaron 30 y todavía iban a seleccionar menos. La verdad no sé, yo vi mucha gente, o sea, me parece que eran aproximadamente 30, a todos ellos los entrevistaron y vieron como sus documentos, entonces con base en eso ellos decidieron, pues ¿sabes qué? Vamos a elegir a 20, éramos creo que 28, me parece, inicialmente, 28 que entramos al curso propedéutico. Entonces en el curso propedéutico digamos que era el último filtro para quedarte. Porque era un mes así intenso de leer artículos y presentarlos y cosas así. Entonces para ese curso, de los que seleccionaron, que te digo que fueron como, no me acuerdo si 18 o 28, creo que 18. Varios no fueron al inicio. O sea, varios no llegaron para empezar. Y de los que sí llegaron, muchos se fueron yendo conforme avanzó el propedéutico, porque sí estuvo realmente muy, muy pesado. Muy pesado. O sea, era un curso propedéutico como diseñado para realmente sí incrementar tu nivel, pero era demasiado exigente, pues. Yo, fíjate, o sea, yo fui y así de que la entrevista, a la semana siguiente me dijeron, ya estás seleccionado, ya empiezas el lunes. Y yo así de, what the fuck? Yo dije que me iba yo estaba acá, después. eso fue en junio, yo estaba acá en Ensenada, yo estaba celebrando de que ya me iba a ir. Y ya me habían mandado tarea y todo por correo, yo ni lo vi hasta un domingo antes de que me fuera a ir. Y el lunes ya tenía que presentar, y así de, what? Entonces el domingo en la noche me puse a hacer toda la tarea y eso. ¿No hiciste una despedida? Estaba yo, ¿eh? Sí, claro. Hablamos del famoso plan de hacer cerveza. Sigo esperando. Entonces... Sí, claro. Yo, pues, me fui, nos reunimos con el equipo porque todo fue en equipo. Y pues ya empezamos con el curso propedéutico así súper intenso. Yo llegué a la Ciudad de México con mi hermana, que tampoco vivía en la Ciudad de México. ¿Cuánto duró el curso? Un mes. Un mes. O sea, yo llegué a vivir con mi hermana que vivía en el Estado de México. Entonces, para yo llegar al Simvestaff tenía que tomar un camión que hacía como 1 hora. Fue casi lo mismo que Ensenada, Tijuana. Otra vez. Entonces, eso también fue como un mes hasta que conseguí casa allá, ¿no? Entonces, durante el curso propedéutico casi todo me lo aventé viviendo con mi hermana. Entonces, era de venirme temprano, creo que empezaba como a las 8 o 9 del curso. Venirme temprano, dormido en el camión. Llegaba, tomaba el curso, salíamos a veces muy tarde, a veces temprano. Y regresar, leer artículos y así, ¿no? O sea, esa fue mi vida un mes. Ya estaba traumado yo con artículos, soñaba con gráficas y cosas así. O sea, estuvo intenso. Justo cuando crees que estuvo pesada la clase, al final el profesor, léanse fulano artículo, oh, qué pesado. Entonces, fue bastante intenso. Como el examen final fue presentar un artículo en equipos de 2. Y pues, los que pasaron y los que no, pues se perdieron. Entonces, de esos, creo que al final sí quedamos los como 15 o algo así, o menos. 15 nada más. Total que al final, o sea, ya que entramos, ese fue un filtro muy grande. Cuando entramos ya eran clases y en las clases pues eran otros filtros. Entonces, al final quedamos 8 después de las clases. 8 de mi generación. Dios que entramos a la maestría. Y pues ya era un año de cursos
que era así también intenso, así de... Ahí sí las clases eran hasta que el doctor quisiera dar clase. A veces No. hubo cursos que eran de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Hubo Y otros que escuchando eran al más doctor breves. hablar y Sí, hablar y hablar. la mayoría y eran hablar, así de... Tú estás así y él está hablando. hablar y hablar y Otros hablar y eran de hablar. discutir artículos, otros eran de nada más presentaciones de PowerPoint. Así. Ajá. O sea, hubo unos muy buenos y hubo unos súper malos también. Súper mediocres, ¿no? Claro. Hubo unos que nada más... O sea, Bueno, los doctores no sabían mediocres, mucho. sino que, ajá, exactamente. Sabían mucho, pero no sabían... Me tocó estar en UABC, compartirlo. conocer gente que eran unos genios en su campo, pero dar clases es otro show. Sí. Entonces, sí sabías y notabas que esta persona sabe mucho, Ujú. pero no tenía la habilidad de transmitir el Exacto. conocimiento. Y ni modo, o sea, uno no cuestiona que ellos sepan, Sí, o sean, sí. sean capaces de hacer su trabajo, sino que sean capaces de transmitirlo. Ese es otro jale, que también Ujú. hay que tener la manera de tener la habilidad y generar cierto, como, Interés. ajá, interés, ajá, ir como mejorando la habilidad de hacerlo, ¿no? Ujú. Y pues ni modo, igual también cuando estaba estudiando para ser padre me tocó lo mismo, o sea, gente que sabía muchísimo, pero no tenía ni idea de cómo transmitirlo. Y Exacto. esas clases son las más difíciles, aunque me gustaran. Sí. Horrible. Lo mismo y precisamente muchos de esos profesores, pues, algunos los desanimaron Ajá. y otros, como no tenían muy buena capacidad de transmitir el mensaje, pues algunos de plano no se les quedaba. O sea, se les hacía muy difícil Claro, la sí. materia y pues tronaron. O sea, ahí también era como que si repruebas con menos de 7, o sea, ya vas para Pierdes afuera. todo, ajá, aunque sea una sola materia. Sí, Ok. a menos de 7 es como que es inaceptable. Ajá. Y 2 veces 7 también vas para afuera. Ah, wow. Ujú. O menos de 8. Ajá. Creo que era menos de 8 y menos de 7 era ya te vas. Y entonces conociste el rostro de una de las esas etapas que uno como autodidacta llega a conocer, en el sentido de que tan mal te dan la clase que tú tienes que tomar la clase por tu cuenta buscando libros Ah, y decir, o lo que sea, ¿no? Y decir cualquier cosa que te ayude a aprender lo que no aprendiste en clase. a veces sí, pero muchas de las tareas, digamos, era leer artículos. Ajá. Entonces casi todo estaba ahí. Todo lo que dijo Por el ejemplo, profesor en 5 horas, ahí Ajá, estaba. por ejemplo, había una clase de inmunología. La clase era súper buena. Inmunología. Inmunología. O sea, el doctor su clase estaba súper bien. O sea, él sabía mucho y sabía dar la clase. O sea, nos podía tener ahí 8 horas Ajá. y las 8 horas estábamos así. Embelesado escuchándolo, Sí. claro. Pero su clase su examen es todo bien en el libro. Entonces, puedes no ir a la clase y lees el libro y pasas el examen. Pero él quería que estuvieras ahí Ajá, y que aparte leías el libro. ajá. Entonces sí era como que, oye. ¿Qué onda? Me las me escoger entre una u otra. Entonces, digo, la clase estaba súper interesante. Yo podía estar ahí en la clase, pero también había que leer el libro, entonces era Ajá, hacer las dos cosas. el doble trabajo. Pero bueno, esa me gustó. O sea, había materias difíciles que estaban muy buenas y otras que la verdad no me interesaban para nada, pero pues tenía que Las saber. tenías que pasar, Ajá. ¿no? Y bueno, yo nunca he sido de preocuparme mucho por exámenes y eso, entonces la verdad no lo sufrí tanto. Sufrí más en el propedéutico porque era mucho trabajo, era mucho leer. Mucha carga, en muy poco Mucho tiempo. leer y muchas presentaciones. O sea, cada Sí. semana eran presentaciones y un artículo nuevo y eran artículos súper complicados. Así de 30 páginas y como 30,000 figuras. Sí, llegaste a y así. conocer tu límite así de que puedo estallar en cualquier momento. No tan así, Ajá. pero sí que así como cuando te envicias con un juego, que lo estás viendo en tu mente cuando Ajá. cierras los ojos. Así que, o sea, yo soñaba con figuras de artículos y cosas así. Me tocó gente al final de la temporada de exámenes en el seminario que hacía catarsis, ¿no? Se ponía a romper los apuntes y a aventarlos y decir, al fin terminé. No, realmente nunca fue así. Ajá. Desde que recuerdo los exámenes no, o sea, nunca estudiaba tanto. La única vez que estudié mucho fue una vez en la universidad, en un examen de inmunología, que por cierto de la clase esa no era tan buena, Ajá. pero fue el examen más fácil del mundo. ¿Qué Y era, fue la poner tu única vez nombre que ya? me desvelé, y decir desvelé, me quedé a la una estudiando con amigos, Ajá. y no, o sea, el examen súper fácil, y dije, nada, o sea, no vuelvo a estudiar así. No lo vuelvo a hacer. Y no, realmente nunca me desviví por estar leyendo o estudiando. O sea, sí Ajá. tenía que leer, pero, o sea, eran 10, 11 y yo digo, ya. A dormir. 12 a lo señores. mucho. Ok. Pero Un sí, yugi cualquiera, yo también así. Yo también así. no, afortunadamente no, nunca fue así. Y pues no, o sea, eso me ayudó. También creo que sé leer rápido Ajá. y más o menos quedarme con Con lo la bueno. idea en Entonces, general. y para ese entonces yo ya leí un poquito en inglés artículos, Ajá. pero así directos, pues no tenía que traducirlos. Que a veces y eso no te también me queda de ayudó otra, mucho. sí. Eso también me ayudó mucho. Que- Eso lo aprendí durante la universidad.
que fue cuando le empecé a echar más ganillas al inglés. Pasa más en tu campo que lo que yo estudié, filosofía. Ujú. Porque en filosofía, si tienes algo de suerte, pues encuentras todo en español. Ya, tu último recurso es, no lo encontré en español, busco algo en Ujú. inglés, algún libro, lo que sea, y le haces la lucha. Pero en tu campo, que se actualiza constantemente para ir al día con los avances de la ciencia, tienes que leer artículos que están saliendo en inglés, en francés, en alemán, y que no Prácticamente. inmediatamente tienen... sí, claro, es como el idioma general, ¿no? O sea, El idioma de la ciencia es el inglés. el inglés, ajá. La mayoría de los artículos así reconocidos son en inglés. Y no O sea, te quedó de otra. ¿Sabes qué? sí. Llegaba el maestro. Ese artículo salió la semana pasada, léelo. ¿Dónde está la traducción? No, está en inglés. Desde la universidad nos empezaron a dar artículos en inglés. Yo le agradezco mucho eso a mi profesora de biotecnología. Ajá. Ella era también de las profesoras que todo el mundo odiaba, pero ella era súper buena y te hablaba así en la clase. Era muy Ajá. exigente, pero era súper buena. De hecho, hubo una clase que nos dio después, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que todos la tomaron intersemestral y al final los que tomamos en curso normal éramos como 6. Claro. Entonces yo disfruté al menos mucho esa clase porque era súper personalizada. Y ella sí nos daba muchos artículos de que va a haber examen, no sé qué de esto, y pues léalo. Entonces yo empecé a leer inglés o a hablar inglés, pero un inglés muy técnico, pues muy así. Claro, el de propio de tu artículos. campo. Ya de ahí pues ya aprendí lo otro, la jerga y eso, pues, Ajá. pero incluso todavía se me dificulta El un poco slang. hablar una conversación normal en inglés, Sí. pero lo de los artículos sí lo leo bien. Y digo, eso me ayudó mucho porque muchos de mis compañeros y compañeras compañeras prácticamente porque eran puras mujeres, ellas tenían que traducir todo el artículo en español y luego leerlo. No, que Muchas veces usaban Google Translate, claro, que antes y era queda una horrible la basofia y pues te ajá. traducía así Queda literal. horrible la traducción. Como abstract, que significaba resumen, lo ponían Ajá. como abstracto, así literal. Ajá, sí. Entonces era como que a mí me ayudó mucho eso Sí. y me facilitó las cosas en el sentido de que había que presentar artículos, pues los leo así, como tal, como viene y pues ya, saco las principales y bla, bla. Te voy a contar una Pero pequeña sí. historia del Yugi de la prepa. Cuando sale el último libro de Harry Potter, el primer lanzamiento era en inglés y Ujú. tiempo después sale la traducción. Y yo dije, güey, puedo comprarlo en inglés, lo leo, Lo traduzco en lo voy Google. a entender, obviamente. No lo entendí. Y ahí estaba el libro, o sea, lo intenté, no supe, tuve que ir buscando un blog en internet en el que fueran traduciendo el libro. Subestimé mi inglés en ese entonces, Así lamentablemente. pasa. Oye, Pero bueno, ¿fue en la maestría cuando te aventaste lo de la conferencia en inglés? fue justo cuando empecé el doctorado. Ok. O sea, A yo ver, tenía... entonces terminaron la maestría y ahorita me cuentas eso. Bueno, en la maestría, te digo, fue eso un año, los cursos. Ajá. Bueno, fue un poquito menos de un año, como 10 meses. Ujú. Porque entré en junio, el propedéutico fue un mes, julio, y de julio a mayo fueron las clases. Entonces en mayo yo entro al laboratorio. Bueno, te decía, ahí cuando entras tienes los cursos y después tienes que elegir con qué doctor irte. Ajá. Entonces tienes que llenar un papelito y pones ahí qué La opciones solicitud. tienes. La Ok. primera opción, segunda opción y tercera opción. Sí, porque Entonces, qué tal que no te acepta el doctor ajá. y dice, no, este no lo quiero. Depende mucho más bien de la disponibilidad. Y la demanda. O sea, qué tantos espacios tiene el doctor. Claro, sí. Y a veces cuando, por ejemplo, a mí me tocó que en mi laboratorio estábamos llenos y muchos se querían ir con él. Pero pues dije, no, o sea, ellos, todos se quieren ir aquí, pues los mandamos con alguien que no tiene a nadie. Entonces les pasó a algunos. Afortunadamente, en nuestro caso, éramos pocos, entonces, de hecho, nos fuimos así como en parejitas, ¿no? Entonces, de mi generación, yo y una compañera nos fuimos con el doctor que trabajé, que no fue el que inicialmente contacté para entrar ahí. Ups. ¿Sabía conociéndolo? ¿No se agüitó? No, era el doctor el que te digo que daba muy buena clase. Ajá. Y era muy exigente, pero tenía una manera de hacer que quizás no iba a ser tan fácil estar ahí en su laboratorio. Ok, ¿la dinámica de maestría en qué consiste? ¿Trabajas en un proyecto junto con el doctor? ¿O tienes tu proyecto independiente? No, casi la mayoría es un proyecto que ya está establecido por el laboratorio o que el doctor quiere que empieces o algo así. Ajá. Realmente es un proyecto corto porque nada más es un año de laboratorio. Ok, ¿es una demostración de habilidades? ¿No tienes que crear nada nuevo? Básicamente, o sea, lo que evalúan ellos para darte el grado de maestro es que tú sepas qué estás haciendo en el proyecto. O sea, ellos te dan el proyecto y tú tienes que saber qué estás haciendo y por qué. Y eso es básicamente lo que evalúan porque en un año es muy difícil que tengas resultados. Ok, ¿en qué consistía tu proyecto? Lo que yo inicié trabajando fue en leucemia y Ajá. fue en leucemia de ratón. Entonces lo que yo hice en el lab fue, bueno, en el lab trabajan
en el laboratorio que estuve trabajan con proteínas del citoesqueleto en un contexto de inflamación. Entonces existen muchísimas proteínas del citoesqueleto, Ajá. pero pues trabajaban con una que se llama cortactina y se había visto que esa proteína pues estaba expresada como, o estaba muy incrementada su expresión en leucemias. Ajá. Entonces en el laboratorio estaban empezando apenas con los proyectos de leucemias y una compañera de doctorado estaba trabajando con leucemia de niños de tipo B y ellos querían ahora ver qué pasaba en la leucemia tipo T. Con la misma Con proteína. la misma proteína, Ajá. pero en ratón. O sea, Sí, claro. primero empiezas con un modelo Sí. de ratón. Entonces, Ajá. ellos tenían por ahí una línea celular de leucemia de ratón de T y pues andaba haciendo un poco de esas cosas. Oye, ¿cómo consiguen los ratones? ¿Tienen como su cultivo de ratones? ¿Tu cultivo se le Sí, llama? ¿Cómo sería? se le llama ¿Criadero? cepa. ¿Cepa? Es una cepa que es un ratón modificado. O sea, esos Ajá. ratones se les llama singénicos porque lo que hacen es, tienen dos ratones, los empiezan a cruzar y los empiezan a cruzar entre ellos. Ajá. Entonces, después de muchas cruzas, al final de cuentas lo que tienes tú, digamos, son clones. O sea, tienen exactamente los mismos genes. Ah, ok. Entonces, Y esos ratones, tienen más o menos un cierto estándar para las reacciones que buscas. en teoría, todos deberían comportarse igual porque Ajá. tienen el mismo... ¿Cómo podríamos decirlo? el mismo... la misma genética, pues. La misma genética, sí. Background genético, Ajá. no sé, en español. El señor, se que ahora olvida. es el señor Wexican, utilizando solo términos en inglés que no puede cuando traducir. aprendes un idioma se te pierdes Sí. palabras de otro idioma. No, sí me ha pasado, Ajá, entonces tiene el mismo fondo genético. Fondo genético. Entonces, básicamente son clones. Ajá. Todos son gemelos. Le pongas lo que le pongas, van a tener la misma. O Esperas tú que tengan la misma porcentaje respuesta. igual de respuesta, exacto. O sea, las variaciones que pudieras tener no son por ¿Qué es el ratón. punto? Porque Sí. para experimentar necesitas un fondo común. Ujú. Ajá, o un grado similar. Sí. Entonces no exacto. puedes andar experimentando con una especie y otra y pretender que los resultados van a ser semejantes. Lo Y por mismo eso es que sucede con los humanos. es tan difícil en humanos hacer ensayos así. Bueno, no experimentar con ellos, pues, pero... Ajá. O sea, tener un grupo, o sea, lo hacen lo más parecido, pues un grupo de cierta edad, que sea, no sé, de etnia blanca, lo que Ajá. sea, y pues ahí más o menos. Tratando de tener los mismos parámetros, pero es complicado. Obviamente no es, o sea, no es posible. No hay tantas Para fines copias de prácticos. seres humanos por ahí rondando. Para fines prácticos no es posible, entonces por eso son muy valiosos también los estudios con gemelos y cosas así. Entonces, así como en términos bien prácticos, explicar a la gente, estabas combatiendo la leucemia con una proteína. No digamos combatiendo, sino más bien buscando un nuevo blanco terapéutico para Ajá. combatir leucemia. Porque la leucemia y el cáncer en general son enfermedades que multiplican células. incluso, por ejemplo, si a ti te da leucemia y a mí me da leucemia, o digamos cáncer de cerebro, no es el mismo cáncer, o sea, no es la misma enfermedad, son enfermedades completamente Es diferentes. que no hay enfermedades, hay pacientes. Bueno, no, sí, ¿cómo era? Ya la regué aquí. No hay preguntas estúpidas, hay gente Estúpidos que pregunta. dicen se saben de medicina. No. Sí, lo que dice sí es creo que cierto. sí, no hay enfermedades, hay pacientes, creo que Pero eso digamos sí. que tenemos en teoría la misma enfermedad. No hay pues. enfermedades, hay enfermos. Ajá, es la exacto, forma correcta, exacto. perdón. O sea, digamos que yo tengo cáncer de Sí, pulmón y claro. tú tienes cáncer de pulmón, Sí. nunca va a ser Nunca va a ser lo mismo, Entonces, es una enfermedad realmente muy complicada. En términos Entonces, clínicos hablando, pues. Ajá, entonces, bueno, o sea, tienes que tener en cuenta pues muchas cosas. Sí, aunque nos den lo como mismo, va a de la tener diferente genética, respuesta sí. en ambos. Que eso también es otro campo completamente diferente, ¿no? De farmacogenómica o algo así. Sí. Pero bueno, hablando del cáncer en general, o sea, lo que se da realmente son, el medicamento es veneno, o sea, son medicamentos que matan a células que se reproducen muy rápidamente. Ajá. Entonces, lo que hacen es combinación. Se reproducen Rápidamente. más rápido de lo normal. Sí, porque son células que no tienen un control. O sea, las células Sí. normales, hay unas que no se reproducen nunca y hay unas que se reproducen para cierto tiempo. regenerar, por ejemplo, la Perpetuar la piel, existencia. el intestino y el cabello, que son, cuando a alguien le dan quimioterapia, son los principales que se afectan, porque son Ajá. células que se reproducen, no tanto como el cáncer, pero se reproducen. Entonces, ahí es donde tienen los primeros efectos secundarios. Entonces el cáncer es simplemente es reproducir células a un ritmo mucho mayor Ajá. del normal. Ajá. Y entonces se te forma ¿cómo se llama? El tumor. El tumor. Ajá, el tumor y la metástasis, que es otra enfermedad. Entonces, lo que tú intentas o lo que usas para combatir ese cáncer es un químico que mate específicamente esas células Y lo ideal que se sería reproducen. eso. Pero no siempre pasa porque hay daño colateral. Lo ideal sería eso, Ajá. pero
como son medicamentos, o sea, son moléculas Muy agresivos. muy agresivas, o sea, Ujú. realmente no hay manera de diferenciar entre las células cancerosas y las que no son cancerosas, sino células Así, que se reproducen van parejo, normalmente, ¿no? entonces agarran parejo. Y esa es la desventaja. La Entonces lo que desventaja, se sí. hace para matar a la mayoría es utilizar no uno, sino dos o tres o cuatro. Entonces algunos, por ejemplo, el principal es, bueno, el que mata las células que se reproducen mucho, pero hay otros medicamentos que se usan en conjunto. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, o sea, aparte de usar un medicamento o dos que maten las células que se reproducen mucho, hay unos tipos de cánceres que utilizan, que son como susceptibles al estrógeno. Entonces, se usan medicamentos que bloquean el receptor de estrógeno y pues eso les pega también, ¿no? Entonces, Ujú. algo de ese estilo. Entonces, en el caso de la proteína esta que estudiamos, que se llama cortactina, esta proteína, al parecer, eh, en términos prácticos, facilita que la célula se pueda mover más. Ujú. Y esto conlleva, pues, a que haya metástasis. Entonces, lo que ¿Esa descubrió... serie de Breaking Bad? Ah, no. Lo que descubrió ¿Qué es la metástasis? mi colega doctora fue que si tú, bueno, en vivo obviamente eso no se puede hacer en humanos, que si tú reduces la expresión de esta proteína, pues ya no hay tanta metástasis. Ajá. Entonces lo que se está tratando de buscar es un medicamento que bloquee la función de esta proteína Ujú. para que haya menos metástasis, o en el caso de leucemia, infiltración, Ajá. que esa es, leucemia está en la sangre, que escape a otros órganos y pues esa es la complicación. Y termine Más grande. contaminando otros Ajá. órganos. Aprovechando que la sangre anda por todos lados y que puede contaminar por donde sea. Ajá. Exacto. Demonios, Gump. Entonces Suena- sí, suena muy es intenso un eso. poco complicado. Pero sí no es, o sea, lo que hacemos no es como tal desarrollar el medicamento, sino un poco más de ciencia básica, o sea, buscar proponer un blanco terapéutico nuevo para que, no sé, una empresa o alguien que haga Puede comprar la patente. cosas de diseños de fármacos, pues No se pueden comprar patentes de eso, sí. sí se pueden, Sí, pero bueno, no sé, o sea, se espera que sea una patente libre para que pues muchos usos, puedan claro, producir diferentes medicamentos que pues ataquen a esa proteína. Oye, y si mal no recuerdo, con ese trabajo les hicieron una nota en un diario nacional. Ok. Así es. Y me explicaste que eras uno de los colaboradores, o sea, no era tu trabajo principal, sino que era el Ujú. trabajo de alguien más. Pero pues me tocó ver la nota, yo la compartí y ahí salías en la foto, dije, ah, ese men es de Manadero, yo lo conozco. Sí, justo como te comentaba, ese trabajo de leucemia DB que estaba haciendo mi colega de doctorado, ella fue digamos, la autora principal de ese Ese trabajo. Entonces, yo como andaba haciendo cosas de leucemia, o sea, era parte como complementario, pero toda la investigación principal fue hecha por ella. Entonces, yo y otra compañera que estábamos haciendo cosas similares, pues salimos en la nota también. Damn. Igual colaboramos con ella con algunas cosillas. En otras cosillas, Ujú. muy bien. Tu trabajo, ya desde la maestría, si mal no recuerdo, te ha llevado a conocer varios lugares, te has paseado más que bien. A Ah, ver, cuéntame así más o menos un resumen por dónde has andado, que me ha llevado a la ciencia. qué te ha llevado la ciencia. Ok, Dijiste, ¿te pasó alguna vez que dijeras, jamás pensé que de Manadero iba a terminar estando aquí? pues sí, realmente sí. Con O sea, casi todo. nunca esperé ir a muchos lugares, pero bueno, el Ajá. primero que salí, que fue un congreso, que fue nacional, bueno, era un congreso internacional, pero fue aquí en México. Ok. México fue sede. Ajá, fue el congreso, ah, se llama ALAI, que es la Asociación Latinoamericana de Inmunología. Ok. Entonces, ese congreso, un doctor de ahí del CIMESTAF fue justamente, bueno, él era el presidente de la ALAI, y él organizó el congreso y fue en Cancún. Entonces Ujú. esa fue mi primera salida por congresos. A gusto. Internacional. Ajá. La verdad estuvo muy bueno. O sea, hubo una inmunopeda así súper buena. Un inmunopeda. Sí, así estaba en el organigrama. Así aparecía. Así ¿En aparecía serio? inmunopeda. Wow. Bueno, decía inmunopari. ¿Qué es como una fiesta? Decía inmunopari, pero era una Inmunopeda. fiesta, básicamente, era una Ajá. fiesta como de clausura, digamos. Ajá. Pero la verdad estuvo muy, muy, muy buena. Entonces, esa fue la primera y esa fue durante la maestría. Nosotros tenemos la ventaja en el CIMESTAF, bueno, teníamos la ventaja en el CIMESTAF, o los que están ahí tienen la ventaja Todavía tiene la ventaja. de sí. que hay apoyos para congresos, cursos y cosas así. Entonces tú puedes solicitar dinero, te dan cierta cantidad. O sea, tú puedes pedir, tienen un límite, no recuerdo ahorita, de maestría, creo que eran como 15,000 pesos o Ajá. 10,000 pesos, algo así, para congresos. Entonces, ¿Por semestre o...? No, durante toda la maestría. Toda la estancia, ok. Y de doctorado también hay un poco más de dinero.
Ajá. Entonces tú puedes pedir ese dinero para congresos y nada más, o sea, la solicitud y al final entregas un reporte y ya está. O Ok, sea, ¿y no es qué nada es? complicado. ¿Se pusieron de acuerdo los de tu grupo de trabajo o dijiste, no, yo voy para acá? Pues fuimos los que hacíamos cosas de inmunología, porque te digo, en mi laboratorio hacemos cosas de citoesqueleto, inflamación, pero algunos hacen otras cosas de que no es inmunología. Entonces fuimos los que hicimos inmunología, que éramos mi compañera de generación y yo. Entonces los dos fuimos al congreso y el congreso estuvo muy bien, o sea, vino mucha gente reconocida del área. O sea, el congreso estuvo bien hablando del contenido y pues, o sea, fue en Cancún. ¿Te ha pasado que en algún congreso X, así como que entra alguien y dices, güey, es el Michael Jordan de la inmunología? Sí. Que hay Ahí gente que no había sabe, pero muchas te topas con gente personalidades. que es altísimo en su rango, o sea, Yo que es, el men es una eminencia. En ese entonces yo no conocía muy bien como las personas que, o sea, que estaban en el top de la Ajá. high, así pues de la Ajá. inmunología, que estuvieron en ese congreso. Yo estaba así Hasta bien, después de yo, sí, oh my god, estuve yo al lado de estaba esta así persona y no bien, sabía. no sabía qué onda. No. Los reconocía por oído, más no sabía bien su trabajo. Ajá. Ya después los vi y dije, oh no, o sea, ellos estuvieron ahí, o sea, estuvimos bailando con ellos. Sí, Y estaban ahí, pero bueno. Ese congreso, la verdad, estuvo muy bueno, fue el primero que fui. Después de ahí, cuando ya entré al doctorado, fue el congreso que fui a presentar. Bueno, en ese también presenté en inglés, pero ese fue en un cartelito nada más. Ajá. Y como la mayoría es de México, pues básicamente fue en español. Entonces, mi segundo congreso ya fue durante la maestría, y ese fue en Orlando, en Florida. En Florida. Ajá. Entonces ahí sí fue donde presenté en inglés. Ahí me tocó dar ¿Una ponencia? plática Ajá. en inglés. ¿Cuánto tiempo? ¿La plática? Ajá. En los congresos usualmente son cortas, fue de 15 minutos. Ok, bueno. Entonces, a lo que 15 vas. minutos hablando sobre qué. Sobre mi proyecto. Ok. Sobre mis resultados, básicamente. Ajá. Ujú. Hola, soy fulanito, este es mi proyecto. Sí, o sea, das tu introducción, así una diapositiva de 30 segundos o menos. Ajá. Dices de dónde vienes y qué vas a presentar. Ajá. Das una breve introducción y, o sea, haces lo más corta posible, pero lo más concisa para que te entiendan de qué vas a Te puedo hablar. seguir el hilo. Para que tengas mucho tiempo para decir tus resultados y discutirlos. Que una ventaja de estar entre gente del gremio Ujú. es que no tienes que perder el tiempo en Ujú. explicar demasiado algunas Sí. cosas que dices, yo doy por supuesto que esta persona lo sabe. Exacto. Ujú. Sí, bueno, también una de las cosas que aprendes cuando haces un posgrado es que la ciencia se trata de compartir, entonces hay que presentar mucho. Ajá. Y yo odiaba presentar cuando estaba en la prepa. ¿Sí? ¿No te gustaba Desde que pararte estaba en la delante de la secundaria, gente en y la hablar? prepa no me gustaba hablar, era muy tímido, Ajá. todavía un poco, pero, Una madre. Ajá. pero no me gustaba, y menos enfrente de la gente, y no siento que sea bueno, incluso hasta ahora. Pero bueno, ya me he adaptado y ya, o sea, sé más o menos qué hay que decir y qué no. Y la verdad, estar ahí en CIMESTAB y sobre todo estar en el laboratorio en el que estuve, o sea, mi jefe es de las personas que sabe cómo presentar. Y él nos dio pues todos sus tips. Y ahora cuando llega alguien nuevo, o bueno, cuando llegaba alguien nuevo ahí, ya sabemos como que, oye, no, pues hay que ayudarle a... Ajá. O sea, tú presentas lo que es y ya, o sea, lo menos es más. Entonces, en los congresos así era, digo, son 15 minutos para presentar un trabajo de 3, 4 años. No inventes. Entonces, tienes que decir, mi nombre es tal, soy tal, vengo de tal parte y voy a presentarles esto. Bienvenidos a mi TED Talk. Ajá. Y así, o sea, es algo así rápido. Y como dices, cuando estás ahí en el gremio, pues no hay necesidad de explicar mucho. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando estás acá en el CIMESTAB o algo, ahí sí tienes que explicar todo Sí, porque te van a preguntar. Claro. O sea, es importante saberlo. Y más... continuamente hacías presentaciones y eso te ayudó. Sí, o sea, siempre. En el CIMESTAB era, si no presentaba yo, alguien más presentaba, porque Claro. siempre había evaluaciones. Pues y nomás todo. ustedes dos, ¿no? Sí, no, y ahí donde estuve yo, o sea, en el doctorado tienes una evaluación anual. Ajá. Pero cada laboratorio tiene siempre sus seminarios del laboratorio y si no presentas tu trabajo, avances, un artículo, lo que sea, o sea, siempre estás presentando. Entonces estás en Orlando, Florida, presentando Ajá, en inglés. En inglés, ajá. ¿Cómo te preparaste para eso? Pues para ese entonces yo ya tenía un poco más de experiencia, o sea, estar ahí con Michael, pues él es alemán, mi jefe es alemán. Ajá. Habla Él español, me imagino. habla español Ajá. y habla inglés, y habla alemán y habla otros idiomas que pues con nosotros no habla porque no sabemos, ¿no? Ajá. ¿Fala Pero, portugués? Un poquito. Portugués, luxemburgués y no sé qué otro idioma. Ajá. Creo que francés un poco también. Ujú. Pero bueno. Entonces yo para ese entonces ya había tomado varias clases, ya me había puesto las pilas con los artículos y eso, y ya estaba
más o menos agarrando la onda del inglés coloquial. Pero ya el inglés técnico ya más o menos dominado. Ajá. Entonces ya no estaba muy nervioso. O sea, me puse nervioso, pero no tanto. Pues. O sea, yo ya traía practicado mi speech y todo. Y pues así, pues me aventé. Y rápido, vámonos, 15 minutos, ¿dónde está el party? Ajá, y al final El preguntas inmunoparty. y ya. Ahí no hubo inmunoparty. Oye, ¿qué onda ahí con las preguntas? preguntas? Te preguntaban en inglés, obviamente Sí. contestabas en inglés. Damn. Sí, pero eran cosas sencillas. O sea, como no hay mucho tiempo, pues no te preguntan mucho. Ya si a Ajá. alguien más le interesa, ya se acerca Se contigo. contacta contigo, sí. Es Oye, otra de ¿tienes las cosas tarjeta, que... tu correo? Es Quiero otra de las colaborar. cosas que me enseñó mi jefe, que hay que hacer conexiones con gente. O sea, él es alemán y hizo posgrados en Estados Unidos y en Alemania y en otros países. Ajá. Y siempre conoció mucha gente. Entonces, justamente por eso es que salen como esas estancias y cosas así. Y pues siempre, cuando vas a un congreso, hay que conocer gente. Ajá. Hay que hablar con la gente. Y ahí te sirvieron esas conexiones, ¿verdad? Hay que Sí. siempre poner tus datos de contacto. Y te digo, Ajá. si a alguien le interesa tu tema, pues te busca, te contacta, lo que sea. Ujú. Damn. Así Ok, es. ¿qué sigue de Orlando, Florida? De Orlando, el siguiente... Bueno, tuve una estancia en Colima también, que fue como de una semana, y en Puebla, pero fueron como, digamos, estancias de investigación con uno de mis asesores. Ajá. Y Algo así breve, me imagino. Ajá. sí, fue una semana así para aprender unas técnicas de laboratorio y así. Y después viene COVID. Y Maravilloso después, sí, yo tenía una estancia planeada para Suiza, Ajá. que de hecho es del 2021. Viene COVID, se aplaza un año y cuando hubo la oportunidad, pues me dicen, ¿sabes qué? Ya puedes venirte. Entonces ya me voy a Suiza. Inicialmente era por 3 meses y al final, por el mismo de las cuestiones de COVID, se decide que ese sí iba a ser literal como un intercambio, pero yo iba a ir primero y Ujú. después la doctora iba a venir a México. Ok. Al final se decide que la doctora no va a venir a México y yo me voy a extender allá 3 meses más. Entonces yo me quedo allá 6 meses. 6 meses en Suiza. Ujú. Comentabas en el episodio que grabaste con Héctor, Ujú, la convivencia con gente de varias nacionalidades, ujú, que se acopló el grupito de los que hablaban español, ujú. que tenías, pues de hecho un español, uno que otro colombiano creo, y no sé qué. La mayoría ¿alguien eran de Chile? españoles. Ajá, La mayoría eran españoles en el hotel. ajá, y, Casi todos europeos. Y mexicanos. pero a la hora de trabajar me imagino que el lenguaje común era inglés. Sí, en eso que de los españoles y eso era en el hotel donde estaba viviendo. Ajá, Y en el laboratorio la mayoría eran alemanes. ajá, Habían, pues casi todos eran alemanes. Había una chica que era de la India y una chica que era de Francia. ujú. Pero, bueno, dos, pero todos hablaban, al momento de hablar entre todos, pues inglés. Es Inglés lo común. para que entendieran todos. Ya cuando estaban como mayoría alemanes, pues hablaban alemán. Obviamente, pues se sentían más cómodos. ¿Y tuviste Pero- oportunidad de pasearte, conocer Suiza? Sí, sí, sí. La ventaja de Suiza y creo que toda Europa es que está muy bien conectada, Ujú. sobre todo por el servicio de trenes. Todo está bien Entonces, cerca. Suiza 2 es un- horas y llegas a Francia. Suiza es 2 un país llegas a pequeñito. Italia, De hecho, en 2 horas a Holanda, algo así. Basilea es un, Un lugar muy céntrico. digamos, un estado. Allá le Ajá. llaman cantones, pero es Ajá. un estado que colindaba con Alemania y con Francia. Entonces, yo podía ir de donde vivía a Alemania o a Francia en menos de 15 minutos. No, 2 horas me tardé demasiado. Es como el Sí. micro de aquí a Villas, bro. O Y yo sea, estaba como hasta el norte, pues. Ajá. Y entonces la parte sur colindaba con Italia ujú. y tú podías llegar allá en un tren en menos de 3 horas. O sea, podías cruzar todo el país en 3 horas, Ajá. casi, casi. Ujú. Damn, entonces fuiste, te paseaste. A Italia no fui, Ajá. a Alemania y Francia sí, pero lo que sí fui es a la parte italiana de Suiza, Ujú. que haz de cuenta Italia. O sea, se Están ve- hablando italiano ahí. Sí. Ajá. Que el Ujú. idioma oficial es que Tienen alemán. 4. Ok, 4 idiomas oficiales. Alemán, francés, italiano Ajá. y romanesco. Romanesco. Que es un idioma que casi nadie habla. Creo que Ajá. es muy propio las de una personas región. como de las montañas Ajá, cercano sí. a Austria, algo así. Lo que hablaba Heidi. Ajá, algo así. Probablemente. Sí, pero nunca escuché de hecho el Ok, romanesco. háblame un poquito de esa experiencia en Suiza, 6 meses, ¿qué tal? Pues, ¿qué te puedo decir? Es un país del primer mundo. En las tiendas se encuentra de todo. Es caro. ¿Es caro? Es ¿Sí? caro. Si vives con salida de allá, pues quizá no tanto. Ajá. Pagas muchos impuestos. Los suizos son muy burocráticos. ¿Los qué? Los suizos son muy burocráticos. Ok. ¿A qué te refieres con eso? Les gusta el papeleo. Ajá. Y les gusta usar mucho su sistema de correos. como- Para todo. Ajá, o sea, si tienes que...
Si es del gobierno, te mandan correos para que pagues. Y si es un pago, tienes que mandar un cheque por correo, por ejemplo. No es tan bueno. Bueno, Ajá. correo sí es bueno, pero la burocracia es como aquí. Es tardada y es innecesaria ok. hasta cierto punto. Ajá. Pero bueno. ah, no sé, son raros los suizos. O sea, como todo, hay gente muy buena onda, hay gente muy amargada. Ujú. Pero en el sentido de que son raros, por ejemplo, en el gobierno, de que hay muchas leyes, pero siempre hay una manera de sacar De la vuelta a las evadirla. leyes. Ajá. Ajá. Le O sea, encontraste la chicanada, todo. siempre se puede llegar a un acuerdo. Ajá. Entonces, ajá. Es raro, no sé de otra manera de explicarlo. ¿Te Pero pasaba que infringías alguna ley y no lo sabías? Debe ser un clásico eso, ¿no? probablemente, no sé. Yo tuve la ventaja de vivir en un hotel. O sea, en Suiza hay que separar la basura. Ajá. Y los camiones de la basura pasan ciertos días y ciertos días se llevan ciertas cosas. Es más o menos como la Ciudad de México. Ajá. Entonces tú tienes que comprar tus bolsitas especiales para la basura y sacar la basura el día que le toca. A mí no me tocó hacer eso porque yo vivía en el hotel. Entonces en el hotel tira la basura Ajá. y la gente del hotel se encargaba de sacarla. Ah, mira, qué práctico. Se puede beber en las calles alcohol, eso es legal. Como aquí. La marihuana es legal, Ajá. pero bueno, no la marihuana como tal, pero lo que le dicen CBD, El que CBD, es ajá. la marihuana sin el compuesto concentrado, principal, ajá. que es el marihuanol. Ajá. Pero, o sea, ¿tú cómo vas a saber cuál es marihuana que tiene y que no tiene? Entonces, mis amigos españoles eran muy marihuanos. Ajá. Casual. Sí. Y Aprovechando, aquí es legal, hermano. ya es legal, pero Ajá. bueno. Y pues ya la comida es rica. Ajá. Hay muchos quesos, muchos embutidos, mucha cerveza, mucho vino. Barato, accesible y es bueno. Ajá. Y hay un río. El río es como el malecón de aquí. La gente en verano se va a bañar al río. Ujú. Y cuando no es verano, o casi siempre, pues hay como un malecón y se van a caminar ahí. No llegas con tu bocinita de la copa y vámonos para el río. Sí, también. Ajá. También Te se puede. puedes ir a hacer una carne asada ahí al Sí, río. damn, bro. Suena como que me gustaría vivir en esa Podías zona del río. hacer este surfing que hacen cuando te arrasan con el bote. O paseo en Ajá, sí, lancha. sí, sí. Había también, creo que era un equipo de como remos o algo así. Ujú. Y pues ya. Y la convivencia con la gente, sobre todo los de tu ámbito de trabajo, ¿cuál es o existe alguna diferencia entre tu trabajo aquí en México y el trabajo allá en Suiza? ¿La disciplina, algo? Al menos donde estuve yo, eso depende mucho de tu jefe, con quién estés. Ok. Afortunadamente mi jefe de Era allá chingón. es muy parecido a mi jefe de aquí en el sentido de que ahí te da cierta libertad para hacer tu trabajo y no te está como hostigando. O sea, yo nunca tuve a mi jefe atrás de mí viendo a ver qué hacía. Ok. Siempre era como que voy a hacer esto y nomás te lo platico, ¿no? Ah, ok. Y de vez en cuando tú te reunías con él para platicar avances y cosas así, cómo puedo hacer eso, cómo puedo hacer lo otro, pero nunca lo tenía yo atrás de mí. Oh, qué Y su conveniente. filosofía era, tú puedes venir el tiempo que quieras al laboratorio, pero cuando yo te pida resultados, pues espero que los tengas. Ujú. Entonces siempre tuve esa libertad. Y allá era un poco así también. Quizá no tanto así, tampoco tenía un horario, que eso es lo que me gustaba, pero sí me reunía semanalmente a dar un reporte de lo que estaba haciendo. Sí, Ujú. Sí, claro, después de todo hay que rendir cuentas, Ajá, ¿no? entonces yo no sentía presión sin ningún motivo y Ujú. estaba a gusto, porque era muy parecido a lo que yo trabajaba acá. Nice. Oye, a ver, antes de concluir por cuestiones de tiempo, Ujú. dime, tus planes o proyectos para corto o mediano plazo, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas? Pues ahorita ya terminas el doctorado. Desafortunadamente en México, bueno, casi en todo el mundo es difícil encontrar un trabajo como investigador. Ajá. O sea, tener tu propio laboratorio y eso. Uno, porque no hay muchos. Y dos, porque la gente los agarra y no los suelta. Claro, y si los sí, suelta sí. es para algún conocido o algo así. Entonces es Ujú. un poco complicado. Mi plan, pues, es por ahora hacer el postdoctorado. Que básicamente el postdoctorado es lo que te da, digamos, el currículum, pues, para Ujú. poder aplicar tú a una posición de investigador principal. O algo así, ¿no? Ajá, que tú seas el que dirija el proyecto ahora. Ajá, o sea, tener tu laboratorio y eso. Ujú. Que también en algunos casos no me gustaría tanto porque muchos de los que son investigadores principales a lo que se dedican es básicamente a conseguir fondos y ya no tanto al trabajo en laboratorio. Ajá. Entonces a mí me gusta, Conseguir feria en a lugar mí me de hacer gusta el jale. estar en el laboratorio, pues Ajá. entonces como que entre sí, ¿no? Pues es ahí algo mezclado. Y pues
obviamente te digo, los postdocs son muy enriquecedores. O sea, es un trabajo porque te pagan bien, depende de donde estés. Sí. Incluso aquí en México te pagan decente. Y pues si lo haces en otro país y regresas a México, pues eso te da un poco más de Es un estatus plus. que los que lo hacen aquí. Sí. Entonces pues la idea es hacer un postdoc o 2 o 3 Mira, y luego 2 o 3 venir a buscar algo aquí. aquí. Lo ideal sería Entre más algo herramientas, mejor. UABC, CICES. O sea, Ajá. entre más postdoc o entre más experiencia, pues tienes más Ujú. chances que otras personas que tienen un postdoc o 2 aquí en México, por ejemplo. Sí. Entonces ese es el plan. Damn, bro. Yo quiero volver, o sea, quiero hacer Ajá. algo aquí, pero pues si no se puede, pues hay que Buscarle por fuera. Ajá. Oh my Pero God. sí, el plan sí es regresar. ¿De casualidad has recibido alguna oferta para trabajar afuera? Pues aparte de la que tengo, no. Todavía no. Ok. Es raro que te busque alguien para hacer un postdoc, salvo que tú ya lo conozcas, como fue en mi caso, que yo ya estuve, ya trabajé Ujú. y bueno, los dos coincidimos en que yo quería trabajar ahí y ellos querían a alguien que trabajara ahí. Sí, entiendo. Pero es raro, usualmente el que busca, o sea, tú le Tú eres preguntas el que a un busca, doctor, claro. oye, quiero trabajar como postdoc, ¿tienes espacio? Ajá. ¿Algún ¿Tienes lugar? dinero sobre todo? ¿Algún Porque lugar por caridad, por favor? necesitas dinero para que te paguen, obviamente, Ajá. entonces así se hace. O sea, Ok. tú buscas y pues tú sabes que yo sé hacer esto, tengo experiencia en esto y si les conviene. O sea, el postdoc realmente lo que va a hacer es a trabajar y a publicar, pues. Sí, Publicaciones son Los papers. el trabajo, Ujú. o sea, es tu estatus, pues eso te da tu nivel, digamos. Sí. Aquí en México, pues así es también el Sistema Nacional de Investigadores. Para poder entrar te piden que tengas publicaciones. Ujú. Y para mantenerte tienes que estar publicando. Está bien loco como ese trámite que hace poco pedía el SAT. ¿Cuál? El- ¿La el- llave? El de que necesito expedirte un acta que yo tengo sobre tu Ah. estatus financiero para que luego me lo regreses. Sí. Es como que quiero trabajo, necesito que publiques artículos. No puedo publicar artículos si no tengo trabajo. Dame trabajo. Exacto, y no puedes estar en el Pero no Sistema tienes Nacional artículos. de Investigadores porque tienes que estar adscrito a una Sí, a una universidad o algo. Y no puedes estar adscrito si no tienes el SNI. Entonces la solución es el postdoc. por ahora sí. Por ahora, ok. Va. Sí, puedes estar de postdoc aquí y aplicar al Sistema Nacional, solo tienes que estar como adscrito a alguna universidad o algo. Bueno. Pero Ok. pues es publicar. O sea, como estudiante de doctorado, pues tu meta es graduarte de doctor. Claro. Depende de la universidad, te piden que publiques uno, De perdido. a lo menos uno. Ajá. Y pues ya. Ojalá todo fuera tan fácil como publicar. Ojalá. No, publicar fácil, Ajá. publicar rápido. Que sí se puede, pero pues depende también. Hay revistas Hay filtros que claro. son muy fáciles de publicar y otras que no. Que claro, sí, se entiende. Hasta entre los perros hay Sí, razas. claro. Entonces hay gente que tiene un SNI 3, Ajá. pero publica en revistas bien chafas. Claro, sí. Entonces, así. Sí. Como cuando yo quería tener un buen rango en ajedrez, pero jugaba con los que eran malditos. Ajá, Y iba se ve ganando que- de a 2-3 puntos, pero iba avanzando en mi ranking. Sí. Bueno, Así es. Algo que te o que te gustaría decir como despedida para aquellas personas que te estén viendo o escuchando, aprovechando que aquí está la patrona también. Crean ustedes. No, la verdad es que mucha gente cree que estudiar un posgrado o un doctorado, una maestría es como que no, yo no lo puedo hacer porque es para gente que es muy inteligente o estudia Ajá. mucho. Y realmente no, nada más es hacer lo que, si te gusta, bueno, si te gusta para empezar, si te llama la atención, lánzate. O sea, vas a ver, conforme vayas avanzando, vas a ver si te gusta o no y si le echas ganas. O sea, no es nada de... Tienes que tener obviamente cierta pasión y cierta... Claro, sí. ¿Cómo se dice? Aptitudes. Ajá. Pero o sea, cualquiera lo puede hacer. Si le echan ganas, Ajá. quizá para algunos es más difícil, Sí. eso lo sé. Pero es posible. Pero Humanamente es posible, ¿no? sí. Y te digo, no solamente para las ciencias, también hay maestrías en humanidades o cosas así. Ujú. Y lo triste es, pues, que no hay mucho trabajo. Claro. Eso sí. Pero si estás pensando hacerlo, hazlo. Ajá. O puedes tú volverte tu propio patrón. Mira, Claro, tú sabes también. de la química, Es yo que sé del negocio. Incluso hay maestrías que no son para hacer investigación, son para hacer trabajos. Por ejemplo, hay maestrías en ingeniería. Que y ya es un cosas así, trabajo en sí. que te sirve para tu trabajo, para Ujú. aplicarlo en tu trabajo. Entonces, no necesariamente tienen que dedicarse a la investigación, pueden hacer otras cosas. Ujú. Incluso muchos doctores, colegas han sido reclutados a la industria, Ujú. porque saben, o sea, bueno, industria, digamos, farmacéutica, la que se dedica a hacer reactivos, anticuerpos y cosas, medicamentos.
O sea, muchos reclutan doctores porque tienen experiencia más que nada como cómo hacer manitas, pues, cómo Sí, hacer sí. ciertas técnicas que Sí. sirven para desarrollar ese tipo de productos. Ujú. Entonces no todo es investigación, o sea, hay otras Muchas cosas. veces también es habilidad. Exacto, y se puede hacer. O Ujú. incluso también está la opción de ser maestro, que muchos dicen, no sabes ser investigador y te haces maestro, pero Ajá. también para ser un buen maestro Se requiere una habilidad, que ya lo se comentamos. requiere la habilidad sí. de impartir, o sea, lo que sabes, que realmente estás apasionado por ello y Ajá. que lo puedas transmitir. Transmitirlo. Ujú. Un poco como la película de Lucy. Sí. Ajá. Que realmente en un posgrado no te enseñan a dar clases. Sí, claro, no, eso no se enseña, eso lleva su propia dinámica. o Eso sea. es realmente materia de otro posgrado Sí, claro, en ajá. docencia. Ojalá, pues veremos a ver qué Ujú. pasa. Pues bueno, para todas aquellas personas que nos puedan estar viendo o escuchando, este fue el podcast maníaco con Ramón. Ramón, muchas gracias No, por gracias a ti aceptar, por gracias. invitarme. Al fin se me hizo un año después, A pero mí aquí también. estamos. Me habría encantado hablar sobre más cosas, pero sabes, en un año nos podemos ver para la segunda Ya parte. estás. Si es También que puede ser online si quieres. se me facilita más, la verdad. Claro, Algún día no. puede suceder. Excelente. Cuando tú quieras, hacemos una segunda parte. Muy bien, pues bueno, este fue el podcast maníaco con Ramón Castellano. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego. Adiós.